decir al final porque seguramente van a decir que ya. Bueno, si hablamos de estómago, el estómago es la segunda porción del tubo digestivo, es una porción dilatada, ¿no es cierto? El estómago es básicamente el lugar de digestión de los alimentos, ¿sí o no? ¿Sí? Acá es donde los alimentos que nosotros deglutimos quedan alojados y literalmente se licúan. Ya esta es nuestra licuadora del tracto digestivo, ¿sí? Los alimentos van a permanecer en el estómago durante periodos variables, eso depende incluso de las características de los alimentos. Si son alimentos líquidos, ¿sí?, con poca carga energética, el estómago se vacía más rápidamente. Ya si toman una sopita, por ejemplo, van a digerir más rápidamente, ¿sí? Ahora, si ustedes se comen alimentos con mayor carga energética, con mayor cantidad de carbohidratos, grasas, etc., ya deben dar cuenta ustedes que su estómago todavía se mantiene como si ustedes quieren, lleno por periodos más prolongados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que darse tiempo para que las enzimas que libera el estómago vaya actuando y vaya degradando a esos alimentos para que posteriormente vaya pasando hacia el duodeno. ¿Ya? Literalmente, el estómago licúa a los alimentos, ¿sí? Las convierte en una pasta, ¿ya? Una pasta que es más fácil de poder transitar por el resto del tubo digestivo. ¿Qué se llama esa pasta? Se llama quimo. El estómago entonces forma al quimo, ¿sí? Que es un material pastoso que es producto de la digestión química que se va a realizar aquí en el estómago. ¿Ya? El estómago tiene la clásica forma de una J, ¿no? Puede albergar hasta 1500 ml de alimentos, eso es 1,5 kg más o menos de comida, bastante, ¿sí? Nunca está vacío, mismo que no hayan ingerido absolutamente nada, siempre tienen un poco de contenido. Obviamente, si no han ingerido absolutamente nada, no habrá comida, pero ¿qué hay? Jugo gástrico. Entonces, siempre está con jugo gástrico, ¿sí? Tiene varias porciones, por ejemplo, la región del cardias, que es la zona que se va a unir al esófago, y en la región del cardias se va a producir la transición entre mucosa de estómago y mucosa de esófago. Ya es una zona de transición, ¿sí? Tenemos la región del fondo gástrico, una zona que habitualmente está ocupada por gases, ¿sí? Esos gases que a veces eructamos, primero se acumulan en el fondo, ¿ya? Y luego posteriormente puede ser eliminado o a veces, ¿sí? La mayor parte del estómago es esta parte de acá que se llama el cuerpo del estómago, para posteriormente entrar a la zona del antro, ¿sí? Toda esta es la región antral. Tenemos a la región pilórica, que es la porción ya más distal del estómago, y finalmente el estómago va a contar con una parte, un esfínter real, ¿sí? El esfínter pilórico, que es el esfínter encargado de todo el proceso de vaciamiento gástrico. Ese esfínter, cuando se relaja y se abre, permite que el contenido del estómago pase hacia el duodeno, ¿ya? Y lo hace de forma intermitente. No es como una válvula que se abre y todo el estómago se vacía. No. El esfínter pilórico se abre y se cierra de forma intermitente, haciendo de que pequeños volúmenes de contenido gástrico vaya pasando continuamente hacia el duodeno, ¿sí? Y así se va a ir dando el famoso vaciamiento gástrico, ¿ya? Algo que es muy bien sabido es que los mecanismos que generan hambre, ¿sí?, nacen en su estómago. ¿Ya? ¿Alguna vez cuando han sentido hambre, han sentido una sensación de vacío en su estómago? Hay una sensación de vacío y están con hambre, ¿sí? Entonces el estómago inicia el proceso de estimulación de hambre. Cuando el estómago está vacío y la presión intraluminal, o sea, no hay contenido, y la presión aquí adentro disminuye, ¿ah? ¿Qué se libera? ¿Qué se libera? Grelina. La grelina viaja hasta su hipotálamo y es la hormona que va a estimular el mecanismo de hambre, ¿sí? Les da hambre, ¿ya? Y lo contrario, cuando su estómago se llena de alimentos, se distiende, la presión aumenta, disminuye la secreción de grelina y por tanto ustedes tienen sensación de saciedad. O sea, no hay nadie que diga a su cerebro que deben comer más. ¿Entendido? Entonces, hay muchas hormonas que el estómago libera y controla todo esto. ¿Ya? Incluso han escuchado, para bajar de peso, ¿qué les ponen? ¿Han escuchado el balón gástrico? ¿No han escuchado? Literalmente ponen una pelota ahí adentro de eso, ¿sí? ¿Qué hace la pelota? Da una falsa sensación de ¿qué? De presión intraluminal, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué hace su estómago? Genera el mecanismo
decimos que determinan saciedad. ¿Ya? Entonces, una forma de engañar a su estómago. ¿Ya? Muy bien. Otro, la cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Le quita una muy buena parte a su estómago. A ver, le saca un pedazo grande a su estómago. Entonces, ¿qué pasa? Con poco alimento, también lo mismo, el estómago entra más fácilmente en saciedad. ¿Ya? Esas son algunas terapéuticas que se utilizan para obesidad. ¿Ya? Aquí estamos viendo unos pliegues. Estos pliegues, a diferencia de los pliegues que vamos a ver en el intestino delgado, son pliegues no permanentes. ¿Sí? Son pliegues que se ven en este sentido cuando el estómago está vacío, pero cuando el estómago se llena, estos pliegues desaparecen. ¿Ya? En el duodeno vamos a ver unos pliegues también, pero esos pliegues del duodeno, perdón, del intestino delgado, nunca desaparecen. ¿Ya? Entonces estos son pliegues de distensión, permiten distender el estómago. ¿Sí? Muy bien, partimos de la histología. Otra vuelta. Mucosa, que viene luego, ¿cuáles son las 4 capas del tubo digestivo? Mucosa, submucosa, luego muscular externa, lo que siempre nos debe recordar que hay una muscular interna, ¿ya? Y finalmente la serosa y o adventicia, igual, no se olviden, ¿ya? El órgano puede tener solo serosa, puede tener solo adventicia, puede tener serosa y adventicia, a depender si está o no está revestido ¿por qué? Peritoneo, ¿ya? No se olviden. Bueno, el epitelio. El epitelio que reviste, miren, aquí estamos viendo la región de transición esófago-gástrica. Miren que el esófago sigue con su epitelio escamoso estratificado y en este punto específico se va a producir la transición entre el epitelio esofágico y aquí se va a convertir en el epitelio del estómago. ¿Ya? El epitelio del estómago ahora es ¿qué? Cilíndrico sí, o columnar sí, pero es un epitelio muy especial. ¿Ya? Este epitelio especial se va a llamar justamente epitelio del revestimiento superficial, es la capita de epitelio cilíndrico que recubre todo el estómago, ¿sí? Y tiene algo bien especial. Ese epitelio es un epitelio mucosecretor. ¿Qué hace ese epitelio? Secreta moco, ¿sí? Pero el moco que secreta es bien diferente. Ya vamos a ver que el resto del moco que se forma es diferente. El resto del moco, el duodeno es un moco más ácido, ¿sí? En el estómago el moco es al contrario, es muy alcalino, rico en bicarbonato. ¿Sí? ¿Por qué es alcalino? Eso, ¿por qué es alcalino? Porque va a formar ese moco, forma una película, forma una, si ustedes quieren, un recubrimiento que se encarga de neutralizar el pH ácido del estómago. Recuerden que para que se produzca la digestión, el pH del estómago debe ser ácido, muy ácido. ¿Alguna vez han vomitado? Sí, todos hemos vomitado. ¿Han sentido el sabor de vómito? No, es desagradable recordar, pero obviamente, ¿qué sabor es ese vómito? Es ácido, ¿cierto? ¿Sí? Ese ácido es el que genera la licuefacción, la digestión de los alimentos junto a enzimas, ¿ya? Entonces, si nuestro estómago puede digerir un pedazo de carne que nos tragamos, ¿será que puede digerirse a sí mismo? ¿Puede o no? Sí, ¿no ve? Podría, es más, hay enfermedades cuya patología es eso. Se desbalanzan los mecanismos de protección y la misma acidez del estómago que digiere carne incluso puede digerir su propio estómago, produce las úlceras que luego incluso pueden perforar, ¿ya? Y ahí se digiere toda la pared del estómago, ¿sí? Pero eso normalmente no ocurre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese moco, ese revestimiento de moco neutro o alcalino, neutraliza y evita que la acidez destruya las células. ¿Ya? Muy bien. La lámina propia es un tejido laxo que contiene gran cantidad de tejido linfoide y aquí vamos a encontrar miles de millones de ¿qué? ¿De qué? De glándulas gástricas, ¿sí? Las famosas glándulas gástricas que incluso las vamos a dividir en glándulas subjúnticas y glándulas antrales, o sea, glándulas del cuerpo y fondo y glándulas del píloro y antro, que son diferentes las dos mucosas, ¿ya? Son diferentes, ¿sí? Entonces hablemos un poco de estas glándulas. Aquí estamos viendo, estas son las glándulas gástricas.
son unas glándulas tubulares simples a ramificadas, o sea, es un tubito o dos tubitos que se abren a la superficie, ¿ya? Entonces, observen que primeramente la mucosa del estómago no es una superficie así lisa, no es. Vean que el epitelio tiene unas entraditas, están bien las entraditas, forma unas entradas. Entonces, el epitelio forma estas entradas que las vamos a conocer como criptas o fosas gástricas. Entonces, el epitelio del estómago tiene un montón de ¿qué? ¿Qué se llaman esas entradas? Criptas o fosas gástricas. ¿Ya? Y en el fondo de cada cripta, ¿están viendo? En el fondo de cada cripta se abren estas glándulas que son las famosas glándulas gástricas. ¿Sí? Ahí se están abriendo. Entonces, estas son las glándulas gástricas. Cada glándula gástrica va a ser incluso dividida en tres zonas. Miren, aquí está la fosa o cripta gástrica, ¿no? Y aquí está la glándula. Y cada glándula tiene tres partes. ¿Qué se llama su fondo? ¿Qué se llama? Base o fondo. ¿Ya? Es el fondo o base. Tiene una parte más elongada, que se va a llamar ¿qué? Cuello de la glándula. Y finalmente, la porción que se abre a la fosita o cripta gástrica, que se llama istmo de la glándula gástrica. Entonces, cada glándula gástrica tiene un istmo, cuello y fondo. ¿Sí? Y en esta glándula gástrica, yo voy a encontrar un montón de células con funciones diferentes. Entonces, a partir de ahora, esta parte de acá es bien importante. ¿Ya? No hay otra, tienen que saberse de eso. Entonces aquí estamos viendo las células de la glándula gástrica. Primero, en la parte más superficial, en esta parte del istmo de la glándula, en la parte del istmo, ¿qué voy a encontrar? Primer tipo de célula. El resto de células que hay en el revestimiento del estómago, ¿qué se llama? Las células de recubrimiento superficial. ¿Ya? Estas que secretan, ¿qué cosa? Ese moco viscoso que es neutro y rico en bicarbonato, ¿sí? Ese moco que se encarga de neutralizar el pH. ¿Ya? Entonces, fíjense, este mismo epitelio que recubre y reviste la superficie también llega hasta el istmo de las glándulas, hasta el istmo. ¿Ya? Entonces, tenemos primer tipo de células, las células de recubrimiento superficial, ¿ya? Las que secretan el moco viscoso, ese moco pegado a la mucosa gástrica. ¿Sí? Otro. En el cuello, ¿qué voy a encontrar? Células mucosas del cuello. Si están en el cuello, también son columnares, van a secretar ya no un moco que se pega, sino un moco que se va a mezclar con los alimentos. ¿Sí? Se llama el moco soluble. ¿Ya? Entonces, las células mucosas del cuello secretan un moco que se mezcla con los alimentos para que se lubrique el alimento. ¿Ya? ¿Sí? Ahí están. ¿Ya? Entonces, estamos viendo las células mucosas del cuello, segundo tipo de célula. Tercer tipo de célula, estas que están ya más profundamente. Las células regenerativas. ¿Sí? Son células STEM, STEM significa que son células madre, pueden proliferar y convertirse en cualquiera de estas otras células que estamos mencionando. ¿Ya? Entonces son las células de reemplazo. ¿Sí? ¿Ya van cuántas células? 1, 2, 3. Vamos por la cuarta. Estas. ¿Quiénes son? Estas son importantes. ¿Qué se llaman? Las células parietales uroxínticas. Son estas gorditas que se notan muy bien. ¿Sí? Las células parietales son características de las glándulas gástricas de cuerpo y fondo. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Dónde hay células parietales? ¿En qué parte del estómago? Cuerpo y fondo. ¿En el antro hay? No hay en el antro. ¿Sí? En el antro no hay. ¿Ya? Entonces se llama glándulas oxínticas a las glándulas de cuerpo y fondo del estómago. ¿Por qué se llaman glándulas oxínticas? Porque tienen células oxínticas. ¿Quiénes son las células oxínticas? Las células parietales. ¿Entendido? Pues cuidado, ¿sí? Cuidado con eso. ¿Ya? Estas son las encargadas de sintetizar y formar, ¿qué cosa? El ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico, y también van a sintetizar el factor intrínseco gástrico, un factor muy importante que va a ser utilizado allá en el intestino delgado. ¿Para qué? Para que ese factor intrínseco se una a la vitamina B12 que las bacterias de su intestino generan y su intestino pueda absorber. ¿Entendido? ¿Sí?
Bien importante, ¿ya? ¿Qué pasa si me sacan mi estómago? ¿Qué no voy a tener? ¿Qué no voy a tener? Factor intrínseco. ¿Y qué pasa si no tengo factor intrínseco? ¿Qué deficiencia voy a tener? De vitamina B12 y lleva a una anemia específica, la anemia perniciosa, ¿ya? Entonces, produce también anemia. O no solamente ahí, hay enfermedades autoinmunes que matan a las glándulas oxígenas, las matan. Y en esa enfermedad autoinmune, obviamente aparte que no vas a digerir muy bien y todo, también tienes deficiencia de factor intrínseco, también tienes deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Entonces no se olviden, es muy importante para la absorción de vitamina B12. ¿Ya? ¿Qué se llaman estas células? Oxínticas o parietales. Ya no se olviden, liberan el ácido clorhídrico. ¿Sí? Muy bien. Siguiente tipo de células, estas igual son importantes, que se llaman células principales o simógenas. ¿Ya? Ahora lo contrario, las principales están más presentes en el antro. ¿Sí? El fondo también tiene, pero en escasa cantidad. En el fondo predominan las oxínticas. Pero en el antro, ¿quién predomina? Las principales o simógenas. ¿Ya? Estas células principales sintetizan enzimas. ¿Qué enzimas? El pepsinógeno, que se va a convertir en pepsina. ¿Qué hace la pepsina? Rompe a los enlaces peptídicos. ¿Entre quiénes hay enlaces peptídicos? Entre los aminoácidos. ¿Y los aminoácidos forman qué? Proteínas. Entonces están directamente relacionados con la digestión de qué? De proteínas. ¿Ya? Muy importante. Sí, pepsinógeno. También libera renina. En este caso la renina es la que se encarga de cuajar a la leche. ¿Han visto los bebitos que vomitan? Vomitan como bolitas de queso, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Quién coagula la leche? La renina. ¿Ya? Y también secreta ¿qué? Lipasa. ¿Qué hacen las lipasas? La lipasa gástrica. ¿Qué hace la lipasa? Degrada lípidos de la dieta. ¿Ya? Entonces son enzimas muy importantes. De todo esto, esta de acá, ¿quién es? ¿Quién es? El pepsinógeno, ¿sí? Necesita de esta célula para funcionar. ¿Qué hacía esta célula? ¿Qué secretaba? Ácido clorhídrico. El pepsinógeno solo se activa en un pH muy ácido de 2. ¿Ya? Si el pH no es tan ácido, el pepsinógeno no puede activarse. Y si no se activa, ¿qué hace? ¿Qué no hace? No digiere a las proteínas. ¿Ya? Entonces, dependen uno del otro. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de las dispepsias? Dispepsia. ¿Qué creen que estará fallando ahí? La activación del pepsinógeno. Cualquier situación que hace que su estómago se alcalinice, no se acidifique, ¿quién no se va a activar? El pepsinógeno. Si no se activa, ¿qué va a pasar si yo como carne? ¿Qué va a ocurrir? No se va a digerir, vas a tener dispepsia o indigestión por dispepsia. ¿Sí? Tu estómago se va a distender, se va a llenar de gases, esa carne no se va a poder digerir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pepsinógeno no se está activando y se está convirtiendo en pepsina para romper todo. ¿Entendido? Entonces los dos son bien importantes que se necesitan. ¿Ya? Fíjense, ¿quién estimula la secreción del pepsinógeno? ¿O la activación de las células simógenas? Una hormona que se llama secretina. Ya la secretina estimula todo. Y finalmente, como en el sistema respiratorio, también vamos a encontrar esta población de células. ¿Qué se llaman esas células? Las células de Denez o SNED. ¿Sí? Denez es la sigla en inglés, SNED es la sigla en español. Células del sistema neuroendocrino difuso, que también se llaman células APO. ¿Sí? Son células del sistema neuroendocrino gastroneuroendocrino. ¿Sí? Quiere decir que son células que liberan hormonas, ¿sí? Hacia el interior. Y hay un montón de células de SNED que tienen nombres específicos. ¿Ya? Una que es bien importante acá son las células G. ¿Se llaman así? ¿Qué se llaman? Células G. Son un tipo de células de SNED. ¿Qué secretan las células G? Gastrina. ¿Sí? ¿Qué hace la gastrina? Estimula a quién? ¿A quién? ¿Quién son estas? A las células parietales para que liberen ácido clorhídrico y factor intrínseco.
¿ya? Y así hay un montón de células de SNED, ¿sí? Tienen nombres diferentes, hay célula S, célula SL, hay célula I, vamos a ver, hay hartos tipos de células, ¿ya? Y todas forman parte de las células de SNED, que tienen funciones parácrinas. ¿Qué significa parácrino? Actúan ahí en cercanías, ¿sí? Se liberan y ahí en cercanías van a actuar. Muy bien, pues fíjense, estas son las glándulas gástricas, miren, están llenas en la lámina propia, ¿sí? Hay un montón. Aquí están viendo la superficie de las glándulas gástricas. ¿Y qué se llaman estas entraditas? ¿Qué se llaman estas entradas? Criptas o fosas gástricas, ¿ya? Se llaman estas cositas. Aquí estamos viendo algunas glándulas y aquí están teñidas las glándulas. ¿Qué glándulas son estas? Las glándulas mucosas del cuello, ya que generan un moco soluble, un moco que se va a mezclar con los alimentos, ¿ya? En estas otras imágenes, miren, aquí estoy viendo unas células más gordas y más pálidas. ¿Quiénes son? Las células parietales, las que secretan el ácido clorhídrico. ¿Qué otro nombre tienen las parietales? Aquí va a ser células, miren, son bien grandes y gordas. ¿Qué liberan? El ácido clorhídrico. ¿Qué otro nombre tiene? Oxínticas, ¿ya? No se olviden. ¿Ya? ¿Dónde hay glándulas oxínticas? En el cuerpo y fondo del estómago. ¿En el antro hay? No hay, ¿ya? No hay. ¿Sí? Pues se dividen a dos mucosas. Aquí están viendo a la célula parietal, miren, es la célula parietal, y miren que tiene un montón de microvellosidades, y las microvellosidades se meten a los lados también, ¿no? Tienen canalículos. ¿Por qué? Porque ahí es donde liberan todo el ácido clorhídrico para la formación ácida, ya para el jugo gástrico. ¿Sí? Bonito, ¿no? Bien bonitas estas células. Y aquí están viendo las células enteroendócrinas. Miren, están llenas de ¿qué? ¿De qué? De gotitas con hormonas. Liberan hormonas para cumplir diferentes funciones. ¿Ya? Las células G, ¿qué van a liberar? ¿Qué liberan las células G? ¿G es de qué? De gastrina. Y la gastrina es la que estimula las células parietales. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Muy bien. La muscular de la mucosa es una capa de musculito liso, está dividiendo finalmente a la mucosa. Aquí están viendo la capa muscular. Algunas fibras se meten hacia las glándulas. Cuando se contraen, facilitan que las glándulas secreten su contenido a la luz. ¿Ya? Son glándulas de secreción o músculos de secreción. ¿Ya? Ya saben, diferencias de la mucosa. En el cardias, ¿no? Las fosas gástricas son bien superficiales, ¿ya? En el píloro, no se olviden, hay más células mucosas del cuello, ¿sí? No hay glándulas oxínticas, ¿ya? Y aquí hay más células principales. ¿Se secreta qué? Lisocín, ¿sí? Miren, estas son las células del antro, ¿ya? No el antro de que están imaginando, no antro de perversiones, el antro gástrico, ¿ya? No se olviden. Y luego tenemos la región del fondo, el fondo y cuerpo gástrico. Sus glándulas son así también más superficiales, las glándulas son más profundas, y es aquí donde encontramos más células parietales, ¿ya? La mucosa o las glándulas de la región del fondo y cuerpo se llama mucosa oxíntica, glándulas oxínticas. Ahí hay células oxínticas, ¿sí? No se olviden. Muy bien. Submucosa, no hay mucho que hablar. Submucosa, tejido conjuntivo fibroelástico, muy vascularizado, linfático, es el plexo submucoso del meístero, ¿ya? No hay mucho de qué hablar. Muscular externa, aquí hay algo diferente. Normalmente en el tubo digestivo hay dos capas de músculo, circular interna, longitudinal externa. El estómago tiene tres, ¿ya? Recuerden que el estómago es una licuadora, ¿sí? Sigue licuando por mecanismos mecánicos, se sigue moviendo su estómago para licuar los alimentos mecánicamente y también para mezclar con todo el jugo gástrico para su digestión química, ¿ya? La muscular externa del estómago tiene una capa oblicua profunda, circular media y finalmente una longitudinal externa, ¿sí? Observen que de estas tres capas, ¿quién forma el esfínter pilórico? La capa circular media. En la región del esfínter pilórico, esta capa se hace bien gruesa, ¿sí? Y se convierte en el esfínter pilórico que va a permitir el vaciamiento gástrico, ¿ya? Bien importante, ¿sí? Hay bebés que nacen con hipertrofia de este esfínter.
bien grueso. ¿Qué creen que pasa con los bebés? Ese esfínter no se abre, ese esfínter no deja pasar, ese esfínter hipertrófico produce obstrucción de vaciamiento gástrico. El bebé toma y se hincha su barriguita. Ya tienen que operarle porque si no, nunca va a pasar alimentos del estómago hacia el duodeno. ¿Ya? Muy bien. Pueden hacer, miren, hay hartas correlaciones clínicas que pueden hacer. ¿Ya? Vayan viendo cuál es la más importante. Finalmente, el estómago está revestido por peritoneo. Entonces tiene una serosa que la recubre externamente y completamente. Ya es intraperitoneal. ¿Sí? ¿Están viendo? El peritoneo que la recubre. Entonces no se olviden. Mucosa es hasta aquí. ¿Sí? Tiene epitelio de revestimiento, lámina propia con glándulas, todo esto es la lámina propia con glándulas, y muscular interna o muscular de la mucosa. ¿Ya? Todo esto es mucosa. Siguiente capa, ¿cuál es? Submucosa. Todo esto es la submucosa, tejido conjuntivo fibroelástico, vasos sanguíneos, nervios, etc. ¿Ya? Tercera capa, ¿cuál es? Muscular externa, oblicua, circular y longitudinal. ¿Ya? 3 capas de músculo liso. ¿Sí? Y finalmente, última capa, ¿cuál es? Serosa. ¿Ya? Peritoneo. ¿Entendido? Bien bonito. ¿Sí? Estómago, bien importante, hay cosas que no pueden olvidarse. Las células de las glándulas gástricas, no se olviden. ¿Ya? Hay un montón de células. ¿Sí? Es lo mismo, aquí están viendo igual, la mucosa del estómago con todas sus partecitas, bien lindo. ¿Sí? Aquí están las glándulas oxíticas con gran cantidad de estas células bien prominentes. ¿Qué son esas células? Células parietales, que también se llaman células oxíticas, encargadas de secreción del ácido clorhídrico. ¿Ya? No se olviden. ¿Sí? Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Aquí están las glándulas. ¿Sí? Esta es la cripta de la glándula, esta es la región del istmo, el cuello y finalmente el fondo o base de las glándulas. ¿No? Y ahí están encontrando todas esas células que hemos mencionado hace unos instantes. ¿Sí? Bueno, a ver, histofisiología de su estómago. Su estomaguito secreta hasta 3 litros de jugo gástrico diario. ¿Bueno? Nunca está vacío el estómago, siempre está secretando. ¿Sí? Siempre que ven comida, siempre que huelen comida, ¿sí? ¿Han visto que se les hace agua a la boca? Así como ya se estimula la secreción de glándulas, el estómago también, las glándulas gástricas ya se estimulan. ¿Sí? Entonces, siempre que ven, sienten o tienen hambre, su estómago se estimula. Ya por eso es que no ven mascar chicle les puede dar gastritis. ¿Han escuchado eso? Por eso, mascar chicle también es un estímulo para la secreción de jugo gástrico. ¿Sí? Y eso puede llevarte a gastritis, porque si hay jugo gástrico sin contenido, ¿qué va a hacer el jugo gástrico? Va a dañar a la mucosa del estómago. ¿Sí? Puede. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que ese jugo gástrico es una mezcla de agua, ácido clorhídrico, factor intrínseco, pepsinógeno, renina, lipaps, todo lo que su estómago secreta. ¿Ya? Todo lo que secreta. Con todo eso, estas sustancias licúan, la acidez destruye también químicamente a las sustancias químicas y convierten a su alimento al más, incluso el más sólido que ustedes imaginen, en una pasta, ¿sí? Homogénea. ¿Qué se llama esa pasta? Se llama quimo. ¿Ya? Y luego, una vez que se ha convertido en quimo, ¿qué hace su esfínter pilórico? Se va abriendo intermitentemente para el paso de ese quimo hacia el duodeno. El duodeno va a continuar con la digestión química y luego más allá el duodeno ¿qué va a hacer? O el intestino delgado ¿qué va a hacer? Comenzar el proceso de absorción o asimilación de los nutrientes. ¿Ya? Bien importante. ¿Sí? Todo esto no vamos a hablar porque yo sé que ni les van a preguntar, ¿ya? Pero en fisiología sí, es bien importante todo eso. ¿Ya? Hay factores que facilitan e inhiben el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Solamente les voy a decir que, por ejemplo, si tu duodeno está distendido, está lleno de contenido, el esfínter se cierra más. ¿Sí? ¿Para qué le voy a seguir metiendo más cosas al duodeno si está ya con mucha carga? ¿Ya? Otra cosa que hace que su esfínter se cierre, dietas o alimentos muy pesados, mucha grasa, mucho carbohidrato. ¿Qué va a hacer? El esfínter se va a cerrar. ¿Para qué? Para que se licúe más tiempo en su estómago. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ese es el objetivo. ¿Ya? Esto es importante. La producción de ácido clorhídrico, de jugo gástrico en realidad, tiene 3 fases. La primera, ¿qué se llama?
cefálica, es la que les dije, solo de pensar, ¿sí? Solo de oler, solo de imaginarnos en qué, en comida. A ver, imagínense un rico api caliente con su pastel, ya van a comenzar a sentir una sensación en su estómago, ¿sí? Solo esa sensación de pensar, ver, olfatear, etcétera, activa esa primera fase. ¿Qué se llama esa primera fase? Cefálica. ¿Dónde está empezando todo? ¿Dónde? En su cabeza, ¿sí? Su cerebro se activa y estos factores psicológicos van a llevar a la activación ¿de quién? Del parasimpático. Ahora sí, el parasimpático es el sistema de digestión. Todo nuestro cuerpo para la digestión, van a ver que ¿quién activa a la digestión? El sistema parasimpático, ¿sí? Entonces la acetilcolina activa las células de las glándulas gástricas para que comiencen a secretar ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, imagínense que yo meta mi comida y recién mi estómago comienza a formar jugo gástrico. No va a dar, ¿no? Ya tiene que haber un ambiente preparatorio. Entonces, cuando ya estás pensando en comida, ya se va formando ácido gástrico para recibir a ese alimento y que comience la digestión, ¿ya? Es para eso, ¿sí? Siguiente fase, ¿qué se llama esa fase? Gástrica. ¿Dónde creen que se va a dar esa fase? El estómago. Cuando el alimento llega al estómago, cuando el alimento distiende la pared del estómago, la estira, ese estímulo es la que genera también formación de ¿qué? De jugo gástrico, ¿ya? Entonces acá, la distensión gástrica va a estimular la liberación de ¿quién? Gastrina. ¿Sí? ¿Quién liberaba gastrina? Las células G. ¿Qué son las células G? Es un tipo de célula de SNED, ¿no ve? El sistema neuroendocrino difuso, ¿sí? No se olviden de eso, ¿ya? No se olviden que en su epitelio de su estómago hay células que secretan hormoninas, ¿ya? Una de esas es esa, ¿ya? Y también la acetilcolina. Finalmente hay una tercera fase, que se llama la intestinal. Incluso cuando el contenido del estómago llega al duodeno, ¿sí? La distensión del duodeno hace que se secrete ¿qué? Igual gastrina. O sea, el duodeno le dice, yo sigo teniendo contenido del estómago, el estómago sigue funcionando. Cuando hay contenido en el intestino, se sigue estimulando la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? No se olviden, ¿sí? Estas son las tres principales sustancias que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico. ¿Quiénes son? Gastrina. ¿Quién liberaba gastrina? Las células G. La histamina. Hay unas células que también liberan histamina y liberan también ácido clorhídrico. Y luego, ¿quién más? El acetilcolina. ¿Quién libera la acetilcolina? El sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Entonces, estos son los tres estímulos químicos que inician la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Activan a las bombas de protones. Las bombas de protones comienzan a liberar protones, liberan también potasio y aquí se va a unir o se va a producir la formación de cloro con protones y se va a formar ¿qué cosa? El ácido clorhídrico, ¿sí? Y el ácido clorhídrico va a disminuir el pH terriblemente para comenzar la digestión química de los alimentos, ¿ya? No se olviden que en un pH ácido se activa ¿quién también? El pepsinógeno y se convierte en pepsina. ¿Y qué es la pepsina? Comienza a romper a los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿ya? Inicia la digestión de proteínas, ¿sí? Entonces, bien importante, ¿ya? Es un mecanismo bien complejo, se activa la anhidrasa carbónica, que es la que va a ir formando los protones, ¿sí? Esto me he dado cuenta que los exámenes no ponen nada de histofisiología. Estoy pasando medio rápido en fisiología, pero esto sí es bien necesario, ¿ya? La anhidrasa carbónica tiene una función bien importante, ¿ya? Luego están las bombas de protones que bombean potasio y también protones a la luz, ¿sí? Y finalmente el cloro en la luz se une con los protones y se convierte en ¿qué? En ácido clorhídrico, ¿ya? Y ahí es donde se forma el ácido clorhídrico. ¿Qué células están? ¿Qué células es? Las células parietales son las que liberan el ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Fíjense que estímulos, aquí están viendo todo el proceso de formación de ácido clorhídrico, es bien bonito,
¿Ya? Fíjense que en el proceso de formación de ácido clorhídrico, que también se capta y se libera, también potasio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vomitan y vomitan y vomitan, pueden tener baja de potasio, que en el vómito se va yendo también potasio. ¿Ya? Obviamente también cloro, porque el cloro también forma parte del contenido gástrico. ¿Sí? Entonces, eso de vomitar, 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 les puede llevar a un desequilibrio de electrolitos en su cuerpo. ¿Ya? No es bueno. ¿Sí? No es bueno. Fíjense que así como hay estimulantes de la producción de ácido clorhídrico, ¿cuáles son los estimulantes? En el 3, ¿cuáles serán? Acetilcolina, gastrina, histamina, los 3. ¿Ya? Hay inhibidores que normalmente regulan, ¿ya? Entonces unos estimulan cuando se va a producir la digestión, cuando no hay alimentos los otros se encargan de inhibir para que no se genere mucho contenido gástrico. ¿Ya? ¿Cuáles son los inhibidores? Estos. ¿Quién se mencionó? La somatostatina, ¿qué más? La prostaglandina, la urogastrona y el PIC. No es PIC de cerdo, ¿ya? Es PIC de péptido inhibidor gástrico. ¿Ya? ¿El PIC qué significa? Péptido inhibidor gástrico. De todos estos, ¿cuál es el más importante? Esta. ¿Quién es? La somatostatina. Miren, aquí estábamos viendo, ¿qué se llama esta célula? SR. También es una célula de SNED. Está dentro de la mucosa del estómago y duodeno. ¿Qué libera la SL? Histamina. Estimula la producción gástrica. ¿Ya? Aquí están viendo otro estimulador. ¿Quién es? La acetilcolina. ¿Quién libera? Sistema nervioso parasimpático. También estimula a las células parietales. ¿Ya? ¿Cuál es el otro estimulador? ¿Quién? La gastrina. ¿Quién libera la gastrina? La célula G, otra célula de SNED. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el principal inhibidor o controlador de la secreción gástrica? ¿Quién es? La somatostatina. ¿Quién libera somatostatina? Otra célula de SNED. ¿Sí? Solamente que esta se llama ¿qué? Célula D. La célula D libera somatostatina. ¿A quién inhibe la somatostatina? Miren, inhibe a las SL. ¿Inhibe a quién? ¿Inhibe a quién? Aquí está, somatostatina. ¿Inhibe a quién? A la célula G. ¿Sí? Entonces es un inhibidor muy importante de la activación de la célula parietal. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿cuáles han sido los inhibidores? Somatostatina es el más importante. ¿Quién es más? Prostaglandinas, que son unas sustancias que se liberan ahí también en el estómago. ¿Sí? ¿Quién más? El péptido inhibidor gástrico y la urogastrona. La urogastrona la vamos a ver en duodeno, que la libera las glándulas de Brunner del duodeno. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Sí? Cuidado, yo sé que nos van a preguntar esto, pero ya es importante que sepan. ¿Ya? Hay cosas básicas las preguntan y ni eso pueden responder, una macana, ¿no? Aquí están viendo que un montón de hormonas que van a funcionar en la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Pero no vamos a entrar a eso, ¿sí? Muy bien, estómago, chao. Siguiente, intestino delgado, ¿sí? Es la parte más elongada del tracto digestivo. Mide unos 7 metros de longitud, ¿sí? 7 metros de tripas. ¿Ya? ¿Ya? Se divide en 3 porciones. ¿Cuáles son? Duodeno, yeyuno e hígado. ¿Ya? El duodeno es la primera porción que se comunica con el estómago. El duodeno y el yeyuno es así. ¿Qué les llama la atención del duodeno y yeyuno? En relación al hígado. ¿Qué diferencia hay? ¿Ah? ¿Qué tiene el duodeno y el yeyuno que no tiene el hígado? Unos pliegues, ¿no? Hay unos pliegues transversales que están bien constantes en el duodeno y yeyuno, y en el hígado la mucosa es más lisa. ¿Sí? Tiende a ser así. ¿Ya? Muy bien. Esos pliegues son bien importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener diferentes funciones. 7 metros de tripas no es suficiente. ¿Sí? 7 metros de tripas no es suficiente para poder ¿qué? Para poder ¿qué? Absorber los nutrientes. ¿Ya? Y es por eso que el intestino delgado
genera una serie de elementos que todavía aumentan la superficie de absorción potencialmente más. ¿Sí? ¿Y qué son esos? ¿Qué son? Modificaciones de la superficie. ¿Ya? Son pliegues. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de pliegues. ¿Qué se llaman los primeros? Los pliegues circulares, esos que hemos visto, los que se ven. Cuando ustedes abran una tripa, van a ver los pliegues transversales. ¿Ya? En realidad esos pliegues se llaman válvulas de Kerckring. ¿Sí? Están formadas por mucosa y submucosa. Son constantes. ¿Qué significa constante? Que no se pierden cuando el intestino está lleno. ¿Ya? Siempre están presentes. ¿Sí? Esas válvulas de Kerckring, ¿sí? Son estructuras permanentes, están más en el duodeno y el yeyuno, como les he mostrado. ¿Ya? Tienen varias funciones. Una, ¿qué hacen? Disminuyen el ritmo de paso del alimento. Como están transversalmente, los alimentos como que van pasando lentamente a través de ellos. ¿Sí? Segundo, ¿qué hacen? Aumentan la superficie de absorción. Ya se cree que más o menos entre un 4 a 10%. O sea, tiene 7 metros de tripa. Solo con esas criptas, esos 7 metros multipliquen por 4, potencia de 4. ¿A cuántos aumentan? ¿Cuántos aumentan? ¿Ah? 4 por 7. Como 28 metros ya tienes de tripas solo por las válvulas que aumentan la superficie. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces aumentan la superficie de absorción. ¿Ya? Pero no es la única. ¿Sí? Miren que todavía no abastece. Se forman otras estructuras de aumento de superficie. ¿Quiénes son? Las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales son proyecciones. ¿Qué son proyecciones? Son salientes. Hechas solo por... Esta es la válvula de Kerckring, por si acaso. Esta es la válvula de Kerckring. ¿Están viendo? Válvula de Kerckring. ¿Ya? Una cosa es la válvula de Kerckring. Está formado por mucosa y submucosa. Ahora, ven que la válvula de Kerckring a su vez tiene unos dedos que sobresalen. ¿Están viendo? Esas son las vellosidades intestinales. ¿Sí? Vellosidades entérias. Si ustedes ven el intestino, van a ver que el intestino tiene un aspecto aterciopelado, afelpado. ¿Quién le da ese aspecto aterciopelado? ¿Quién? Las vellosidades. Son bien largas en el duodeno y a medida que vamos a hacer ilion se van haciendo cada vez más cortitas y más finitas. ¿Ya? Esas vellosidades intestinales aumentan más o menos en un factor de 10 veces más la superficie de absorción. ¿Con cuánto habíamos quedado solamente con válvulas de Kerckring? Unos 28 metros, ¿verdad? Ahora multiplíquenlo 10 veces más. Tenemos como 280 metros de superficie de absorción, solo con las vellosidades intestinales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya tenemos como 280 metros de superficie de absorción. Es algo. ¿Sí? Y todavía eso no abastece. ¿Ya? Cada célula absortiva de su cuerpo, de su tubo digestivo, cada célula, cada celulita columnar, ¿qué va a desarrollar a su vez? Microvellosidades de superficie, que ya en algún momento en el epitelio hemos hablado. ¿Ya? Son miles de pequeñas microvellosidades. ¿Sí? Se encuentran en el plasmalema, en la membrana de las células absortivas. ¿Sí? Y estas microvellosidades todavía absorben o aumentan ¿en qué? ¿Cuánto? En 20 veces más la superficie de absorción. ¿Dónde cuánto hemos quedado? En un factor de 20. No, ya, ¿para qué vamos a hacer cuenta? ¿Sí? Es algo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Toda esa es la área necesaria para que su intestino cumpla con su importante función ¿de qué? ¿De qué? De absorber nutrientes. ¿Ya? Es bien importante. Si te sacan un pedazo de intestino, si tus vellosidades intestinales se atrofian, ¿qué va a producir? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá si te sacan un segmento de intestino, unos metritos de intestino, o tus vellosidades, que eran como deditos, literalmente se atrofian por enfermedades parasitarias, autoinmunes, etc.? ¿Qué va a ocurrir? Los síndromes de mala absorción. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tienes mala absorción? Pues fregado, ¿no? Vas a tener desnutrición.
¿sí? Tu sistema digestivo no absorbe lo que tiene que absorber, ¿ya? Entonces, bien importante todas estas cositas que estamos hablando, ¿ya? Bien importante. Muy bien. Pasamos a describir la histología del intestino. Empecemos con mucosa, epitelio. El epitelio sigue siendo columnar, sí, igual que en el estómago, ¿ya? Pero las células cambian completamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan las células del estómago? Ahora son diferentes, ¿ya? Fíjense. Primera célula que vamos a encontrar es diferente. En el estómago no hay estas células, cuidado, son completamente diferentes. ¿Sí? Miren, células absortivas, también se llaman enterocitos, ¿ya? Estos que tienen los enterocitos en su parte apical, ¿qué tienen? ¿Qué tienen en su superficie apical? ¿Qué están viendo? En la arribita. ¿Qué tienen? Microvellosidades. Entonces, estas son las células que tienen, ¿qué? Las microvellosidades de absorción, ¿ya? Estas son las, por eso se llaman células absortivas, ¿sí? Tienen el borde del cepillo. ¿Qué es el borde del cepillo? Las microvellosidades de absorción. Estas son las que absorben, ¿sí? Están en todo, ¿ya? También digieren alimentos, tienen enzimitas dentro de sus microvellosidades para digerir algunos alimentos. Otro tipo de célula, ¿cuál es? Célula caliciforme. ¿Qué secreta? Moco. ¿En el estómago había células caliciformes? ¿En el estómago había células caliciformes? ¿Había? ¿Cuál? ¿Qué célula caliciforme hemos escrito en el estómago? ¿El estómago tiene células caliciformes? Les pregunto otra vez, ¿el estómago tiene células caliciformes? ¿Tiene o no tiene? No tiene, no hemos descrito, no hay. Las células mucosas del cuello, las células mucosas del revestimiento superficial son ese otro tipo de células, no son caliciformes. Cuidado, ¿ya? Cuidados. Las células caliciformes solo aparecen en, ¿dónde? Intestino delgado. Y en el colon se van a hacer más abundantes, ¿ya? Pero no hay dónde, no hay dónde. En el estómago, no tiene, ¿sí? El estómago tampoco tiene células absortivas, no tiene, ¿ya? ¿Puede aparecer en el estómago? Puede, pero eso ya es patológico, ¿sí? Eso se llama metaplasia intestinal del estómago, o sea, quiere decir que el estómago está teniendo características de intestino, ¿ya? O sea, ya es patológico, ¿sí? Y eso ya puede producir hasta cáncer en un futuro, ¿ya? Ojo con eso. Células de SNET, siguen habiendo las famosas células de SNET que liberan diferentes tipos de hormonas. ¿Ya? Igual hay un montón de células diferentes. ¿Ya? Muy bien, y tenemos también un tipo de células diferentes, especialmente en el íleo. ¿Qué se llaman esas células? Se llaman células M, las células de M. No son las células de M así a la mano, no. ¿Sí? Las células M se llaman M de microfold, que son las células de micropliegue. Son unas células especiales que en el íleo cumplen función inmunitaria. Es epitelio, ¿ya? Es epitelio. Pero estas células agarran antígenos del intestino y las transportan hacia adentro para que el sistema inmune las reconozca y comience la formación de inmunidad frente a ellas, ¿sí? Entonces son unas células bien importantes que luego vamos a hablar. ¿Ya? ¿Transportan qué? ¿Qué dicen? Antígenos. ¿Recuerdan que les daban vacuna para el polio? Por gotitas. ¿Les han dado vacunas para antipolio? ¿Ah? ¿Sí? ¿No les han dado? No recuerdo. Les han dado gotitas para antipolio. Esa vacuna entra por el tubo digestivo. ¿Quiénes van a transportar los antígenos para que se produzca inmunidad? ¿Quiénes? Las células T. ¿Sí? Son bien importantes en ese sentido. Aquí están viendo quiénes. ¿Quiénes serán estas células que tienen microvellosidades? Células absortivas. ¿Ya? Aquí están absorbiendo, están metiendo gran cantidad de elementos nutritivos, ¿sí? Para transportarlos y llevarlos a la sangre o a la linfa. Aquí están absorbiendo grasitas, están absorbiendo grasas que se han tragado, su chicharrón, y la van a meter para sus vasos linfáticos y se distribuye a su cuerpo. ¿Ya? Células absortivas. Esta que tiene un montón de gotículas con mucinógeno. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las Globet Cell? Las células caliciformes, tienen la forma de un cáliz, ¿sí? No se olviden. ¿Dónde hay caliciformes? Intestino delgado. ¿El estómago tiene? No, cuidado, ¿ya? No se olviden.
La lámina propia. La lámina propia pues va a tener también, igual que el estómago, un montón de glándulas. ¿Ya? Estas glándulas ahora van a estar en medio del tejido laxo y van a tener otro nombre. ¿Qué se va a llamar? ¿Qué se van a llamar esas glándulas del intestino? ¿Se van a llamar qué? Criptas de Leverkusen. Habitualmente solamente se habla de las glándulas criptales o las glándulas entéricas, ¿ya? Pero no se olviden, ¿sí? ¿Qué se llaman las glándulas del intestino delgado? Las criptas de Leverkusen. En el colon también siguen habiendo las criptas de Leverkusen, ¿sí? Pero van a ver que siempre solo se habla de criptas, ¿ya? Estas criptas también son tubitos, igual que las glándulas del estómago. Aquí están, miren. Esta es la vellosidad intestinal y esta es la cripta de Leverkusen, ¿sí? Estas son glándulas. ¿Qué función cumple? Secretar, producir algo, ¿ya? Y obviamente pues también van a tener alguna célula más diferente, aunque ya todas las hemos casi mencionado, ¿sí? Sigue teniendo ¿qué? Células de absorción, sigue teniendo ¿qué? Células caliciformes que ocupan una muy buena parte de la glándula, ¿ya? La diferencia está en el fondo. En el fondito de la cripta, ¿qué voy a encontrar? Unas células que no había en la superficie. ¿Quiénes son? Las regenerativas. Desde acá, desde la profundidad de las criptas, las células regenerativas se pueden convertir en células caliciformes, células absortivas, células de SNED, ¿sí? Se pueden ir convirtiendo en más células. Estas son las células de reemplazo, ¿ya? Estas son células que todos los días están multiplicando y están convirtiéndose en nuevas células para reproducirse, o reproduciéndose, ¿sí? Están continuamente multiplicándose. Y en el fondo de la cripta, aquí sí hay una célula especial, que se llama las células de Paneth, ¿sí? Aquí viene la profundidad acá, vamos a encontrar las células de Paneth. Estas células, miren qué tienen su citoplasma, ¿qué tienen? Gran cantidad de ¿qué? De gránulos secretorios. ¿Qué contienen los gránulos secretorios? Sustancias antibacterianas, ¿sí? ¿Qué sustancias son esas? Lisozima, defensina y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? ¿Qué función cumplen las tres sustancias? ¿Qué son? Antibacterianas. Entonces, ese es un factor que determina que en su intestino delgado la población de bacterias sea mínima, es bien escasa, ¿sí? Hay un montón de bacterias en su colon, pero en el intestino delgado es bien escaso. ¿Por qué? Porque las células de, ¿qué se llaman esas células? De Paneth liberan ¿qué? Sustancias antibacterianas. ¿Entendido? Cuidado, ¿sí? Preguntas de examen. Ya, mucho cuidado. Aquí están viendo las células de Paneth, ¿sí? Aquí está la cripta de Leverkusen y liberan esas sustancias para matar ¿a quién? A las bacterias. ¿Ya? Bonito, muy bonito. Miren, aquí están las células del Paneth. ¿Están viendo? Esta es la cripta. Aquí está la célula de Paneth. Son células triangulares. ¿Qué tiene la célula de Paneth en su citoplasma? Gránulos. ¿Están viendo? ¿Qué contienen sus gránulos? ¿Qué tiene? Lisozima, defensinas, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué son los tres? Antibacterianos, ¿ya? Potentes antibacterianos. Por cierto, son potentes antibacterianos, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Pues esta es la célula M, la célula de M de microfold o micropliegue, ¿ya? Es epitelial. ¿Qué hace la célula M? ¿Transporta qué? Antígenos. ¿Para quién? ¿Quién está ahí en contacto con la célula M? ¿Quién son? Linfocitos y qué? Y macrófagos, para que reconozcan a los antígenos, ¿ya? No se olviden, ¿sí? Bien bonitos, bien bonitos. Muy bien, es la parte más difícil. Luego pasamos a la mucosa. La muscular de la mucosa es una capita muy delgada del músculo liso. También se encarga de permitir la secreción de productos, ¿ya? ¿Sí? Listo, eso es mucosa. Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, ¿sí? Tiene los tres, ¿ya? Ahora pasamos a submucosa. No hay nada de especial en la submucosa, tejido fibroelástico, vasos de gran calibre, ¿sí? Normalmente no hay glándulas en la submucosa.
excepto en duodeno y en esófago. ¿Ya? Solo esófago y duodeno, ¿qué hay? ¿Qué hay? Glándulas en la submucosa. Entonces, en la submucosa del duodeno, solo del duodeno, en la submucosa, ¿qué voy a encontrar? Unas glándulas. ¿Qué se llaman esas glándulas? Glándulas de Brunner. ¿Sí? Las glándulas de Brunner son unas glándulas tubulares que secretan un líquido alcalino. ¿Ya? Están solo en el duodeno. ¿Por qué solo en el duodeno? ¿Por qué son importantes en el duodeno? Es un líquido alcalino. ¿Por qué tiene que ser alcalino? ¿Qué está pasando hacia el duodeno del estómago? El quimo, ¿no ve? ¿Y cómo es el quimo? Ácido, ¿no ve? ¿Sí? Ahora el duodeno ya no tiene mecanismos de protección. Ya no hay las células que formaban el moco neutro, ¿recuerda? Ya no hay más. ¿Quién se encarga de evitar esto? Estas glándulas. La bilis, que es alcalina, y estas glándulas de Brunner secretan un líquido tan alcalino que hacen que con el quimoácido lo neutraliza. ¿Sí? Y por lo tanto ya ese quimo ya no es más ácido. ¿Entendido? Las glándulas de Brunner. También secretan ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Urogastrona. ¿Qué hacía la somatostatina, la urogastrona, las prostaglandinas y el péptido inhibidor gástrico? ¿Qué hacían? Inhibían la producción de jugo gástrico. ¿Ya? Entonces, fíjense, la glándula de Brunner también tiene una acción produciendo la inhibición de la secreción ácida. ¿Está claro? Entonces, no se olvide, solo qué porciones del tubo digestivo. ¿En qué porciones del tubo digestivo yo encuentro glándulas en la submucosa? Solo en esófago y duodeno. Todo el resto del tubo digestivo no tiene glándulas en la submucosa. Las glándulas están ¿dónde? En la mucosa, en la lámina propia de la mucosa. ¿Entendido? Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Muscular externa. Tiene la capa circular interna y longitudinal externa. Es la que se va a encargar de producir el peristaltismo. ¿Sí? La que va a mover el alimento por esos 7 metros largos de tripas. ¿Ya? Peristaltismo. Y finalmente, ¿qué tenemos? Serosa, recubrimiento de peritoneo. Excepto donde en la segunda y tercera porción del duodeno, donde el duodeno es retroperitoneal. Ahí no hay serosa, que tiene adventicia. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Intestino delgado, ya está. Aquí están las glándulas de Brunner. ¿Qué parte del intestino delgado entonces es esto? Duodeno. Ya es duodeno. ¿Sí? Miren, del intestino delgado algunas consideraciones. El aporte linfático. Los linfáticos acá en el duodeno inician como vasos de fondo ciego y abultados. También esta cosa aquí en el fondo, ese es el vaso linfático. Tienen un nombre, se llaman vasos quilíferos. ¿Sí? Esos vasos quilíferos ocurre lo siguiente: todas las grasitas que nosotros nos tragamos y nos comemos, ¿sí? Forman pequeñas gotitas de grasa, se llaman kilomicrones. ¿Sí? No pueden pasar a ser vasos sanguíneos. Entonces, ¿a dónde pasa toda esa grasita? A estos vasos. ¿Quiénes son? Los linfáticos, porque son más permeables, son más abiertos. ¿Ya? Entonces, ¿quién recibe toda la grasa que nosotros nos tragamos? ¿Quiénes? Los linfáticos. Y los linfáticos forman un sistema, ¿sí?, de drenaje en el tubo digestivo que luego lleva toda esa grasa a la circulación portal y de ahí va hacia su hígado. ¿Ya? Entonces, todo es un sistema de circulación. ¿Sí? Si ustedes agarran los vasos quilíferos y les sacan el líquido que contiene, se absorbe un líquido lechoso, así lechoso, que cuando se enfría se hace manteca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene ese líquido? Gran cantidad de grasa. ¿Sí? Toda la grasa que nosotros vamos absorbiendo pasa ¿a dónde? ¿A dónde pasa? A los vasos. ¿Qué vasos? Quilíferos. ¿Qué son los vasos quilíferos? Son vasos linfáticos. Entonces, su sistema linfático se encarga de transporte de kilomicrones, que son gotículas de grasa. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Y de ahí va el hígado, ¿verdad? Y el hígado convierte todo. La irrigación vascular, miren, está también muy profusa y es la que va a absorber el resto de los nutrientes.
líquidos. Ya que están viendo los vasitos químicos, también se llaman vasos lácteos, porque es lechoso el líquido que circula dentro, como leche. ¿Ya? Nada. Ya está, diferentes porciones que están viendo. ¿Qué células son estas? Del fondo. Secreta lisosima. ¿Qué se llama? Células de PANET. ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? Aquí están viendo las criptas, las válvulas de Kerkin, vellosidades intestinales, ¿no? Y aquí están viendo las microvellosidades que son de absorción, ¿sí? Un montón de microvellosidades, ¿ya? Su intestino delgado, ¿qué hace su intestino delgado? Tiene un montón de funciones. Primera función, ¿cuál es? ¿Cuál es? Función inmunitaria. ¿Sí? Ahí se reconocen antígenos y finalmente pues se va a producir inmunidad a partir de ellos. ¿Ya? Ahí participan las placas de Peyer, que son ese tejido linfoide, el famoso CAL, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tejido linfoide en el hígado. ¿Ya? Ahí participan también ¿quiénes? Las células M, que se encargan de transportar antígenos para el sistema inmunitario. ¿Ya? Y se acuerdan que por la bilis también llega gran cantidad de inmunoglobulina A, también para protegernos de microorganismos. ¿Sí? Pues hay una función inmunitaria A. ¿Ya? Actividad secretora. Su intestino delgado secreta un montón de sustancias químicas que siguen digiriendo. Miren, ¿cuánto secreta su intestino delgado? 2 litros de contenido o de sustancias para toda la parte de lubricación, secreción, digestión. ¿Ya? Gran cantidad. ¿Sí? ¿Qué más hace su intestino delgado? Mueve, tiene que haber un movimiento bien controlado. ¿Sí? ¿Y quién genera ese movimiento controlado? La muscular externa. ¿Ya? Y lo hace en forma de ondas. ¿Sí? Se contrae aquí, luego aquí, luego aquí. Y a medida que se va contrayendo en ondas, va como que exprimiendo a todo el tubo digestivo. ¿Qué se llama esas contracciones en ondas? Se llaman ondas peristálticas. El peristaltismo se encarga de propulsar al contenido por todo el tubo digestivo. ¿Ya? Y tiene que ser así, bien controlado. Hay una enfermedad donde el peristaltismo es retrógrado. En vez de ir hacia su colon, en realidad el peristaltismo es retrógrado. ¿Qué creen que pasa en esos pacientes? ¿Qué creen que pasa si el peristaltismo es al revés? ¿Qué va a pasar? Sí, lo que se están imaginando así de feo. ¿Qué va a vomitar ese paciente? Más heces fecales, contenido de aspecto fecal. ¿Sí? Pues puede pasar eso. ¿Ya? Entonces fíjense cómo el peristaltismo tiene que ser bien controlado. ¿Ya? Obviamente, ¿qué se va a dar en el intestino delgado? Sigue habiendo ¿qué? El duodeno secreta enzimas, las pancreáticas que vamos a ver en páncreas, ¿no? Que continúan con la digestión, y las microvellosidades tienen ¿qué? Enzimas que siguen rompiendo alimentos, como las dipeptidases, ¿ya? Siguen digiriendo, ¿sí? Entonces aquí están viendo todo el proceso de digestión de diferentes sustancias químicas para que finalmente se absorban en su intestino delgado, ¿ya? Y luego, obviamente, ¿cuál es la principal función del intestino delgado? ¿Cuál es la principal función? La absorción. Miren que su intestino delgado absorbe 7 litros de líquidos al día. Pero yo no me como 7 litros de contenido. Y tu saliva, tu jugo gástrico, todo lo que forma el intestino vuelve a reabsorberse. ¿Ya? Se reabsorbe. ¿Sí? Unos 30-35 gramos de sodio, medio kilo de carbohidratos y proteínas de forma diaria, también hasta 1 kilo de grasas. ¿Sí? Todo lo que capacidad de absorción de nuestro intestino. Entonces, nuestro intestino se encarga de asimilar, absorber esos alimentos que nos comemos día a día. ¿Ya? ¿Sí? Es una máquina absortiva. ¿Ya? Bien importante. ¿Entendido? ¿Sí? Intestino grueso. El colon mide más o menos 1,5 metros de longitud, ¿sí? Tiene una porción de ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿Ya? En la región del ciego, ¿qué encontramos? El apéndice, que sigue siendo, tiene histología de colon, pero algo más diferente. ¿Ya? El intestino grueso ahora se encarga de algo. ¿Qué?
quitarle agua e iones a esa masa que no ha podido ser digerida en el intestino delgado, cada vez compactarla más y finalmente convertirla en ¿qué? En heces fecales, ¿ya? Mientras más tiempo permanezca el contenido dentro del colon, ¿qué se va a hacer más? ¿Qué se va a hacer más? ¿Qué hace su colon? Deshidrata. Y si un contenido fecal queda por más tiempo en su colon, ¿qué va a pasar con ese contenido fecal? Se va a deshidratar cada vez más. Y eso es lo que ocurre cuando estamos estreñidos. Cuando estamos estreñidos, nuestras heces fecales son más duras y sólidas. ¿Por qué? Porque su colon se encarga de deshidratar más. ¿Ya? Pues ojo con eso. ¿Sí? Entonces, el colon se inicia en la válvula ileocecal, ¿no? Que es el que evita el reflujo de contenido, y tiene las diferentes estructuras. La mucosa. Ojo, en el colon ya no hay más vellosidades intestinales. Vellosidades solo de intestino delgado. En el colon ya no hay, ¿sí? Pero sigue teniendo ¿qué son estas glandulitas rectas que estamos viendo acá? ¿Qué siguen siendo? Siguen siendo las criptas de Lieberkühn. El colon tiene un montón de criptas. Ya no hay vellosidades, pero siguen habiendo ¿qué? Criptas de Lieberkühn. ¿Ya? Ahí estamos viendo. Otra cosa que ya no hay en el colon, ¿qué no hay? No hay más células de Paneth. Igual, si yo encuentro células de Paneth en el colon, puede ser algo patológico. ¿Sí? Se llama metaplasia intestinal del colon. ¿Ya? Pero normalmente no hay. El resto de células sigue habiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué células va a haber en el colon? Absortivas, calciformes, ¿sí? Van a seguir habiendo células de SNED, células regenerativas. ¿Ya? Entonces, fíjense, en la mucosa del colon vamos a tener todas las células absortivas, calciformes, regenerativas, SNED. No hay Paneth, y no hay ¿qué más? Y no hay más, ¿qué? Vellosidades intestinales. ¿Ya? No hay más. Muy bien. Submucosa, lo mismo que tiene la submucosa de todo el intestino. ¿Sí? Muscular externa, aquí hay una variación. ¿Ya? Sigue teniendo la capa longitudinal, la capa circular interna, sigue teniendo, completa. ¿Ya? Lo que varía acá es la capa longitudinal externa. ¿Sí? En el intestino delgado, la circular interna y la longitudinal externa forman una capa continua en todo el intestino. En el grueso, ¿han disecado el intestino grueso? ¿Han hecho anatomía del intestino grueso? Van a ver que en el intestino grueso hay unas cintas longitudinales que se llaman las tenias colónicas. ¿Ven? Solo esos segmentos donde está la tenia hay muscular longitudinal. El resto del colon no tiene. Donde está la tenia, tiene longitudinal. Donde no hay tenia, no hay capa longitudinal. ¿Entendido? Entonces la capa longitudinal externa no es continua en el colon. ¿Qué forma? Solo forma las tenias colónicas, esos listones longitudinales de músculo liso. ¿Entendido? Ya está. ¿Sí? Muy bien. Y la celosa pues tiene los apéndices. ¿Listo? Ya está acá. ¿Qué función cumple el colon? ¿Qué hace el colon? Deshidrata y absorbe electrolitos de la masa que llega. Ya miren que absorbe hasta 1400 ml de agua de las heces. ¿Sí? Finalmente, ¿qué va a hacer? Compactar todo lo que no se ha podido digerir y convertirlas en ¿qué? En materia fecal, se acumula en la ampolla del recto, y cuando la ampolla del recto se llena de contenido fecal, ahí nos da la sensación de defecación. ¿Sí? Ahí tenemos que correr al baño y eliminar todo. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí pueden ver que las heces fecales son más agua, siguen teniendo mucha agua, 75% de las heces fecales es agua, tiene un montón de bacterias, un 7% más o menos, ¿sí? Otro 7% de bagazo. ¿Qué es el bagazo? ¿Qué es bagazo? Todo lo que es de sus alimentos que no puede digerir, ¿ya? Todo lo que no puede digerir, ¿sí? Puede también tener grasa y componentes inorgánicos, ¿ya? En su colon, ¿qué vive en su colon? Millones de colonias ¿de qué? De bacterias, ¿sí? Esas bacterias son saprófilas, son anaerobias, ¿sí? Y cumplen todavía con funciones. Esas bacterias que viven en su colon, ¿qué producen?
riboflavinas, tiamina, vitamina B12, vitamina K, ¿sí? Que nos sirven para el funcionamiento. Y muchas de esas bacterias todavía siguen contribuyendo con digestión, ¿ya? Siguen digiriendo, ¿ya? Y a veces dietas ricas en carbohidratos, sus bacterias les encanta por mecanismo anaerobio degradar a los carbohidratos, ¿ya? Y eso, digestión de carbohidratos por las bacterias que forman gases, ¿sí? Entonces, cuando se comen comidas ricas en carbohidratos, ¿qué van a tener? Gases, flacos, ¿sí? ¿Por metabolismo de quién? ¿Quién está produciendo esos gases? ¿Quiénes? Las bacterias, ¿no? Y bueno, ya saben luego, ¿no? Luego se eliminan los gases y es una locura. Muy bien. Ya está. Correcto. Misma característica del colon, ¿sí? Solo que las criptas son más profundas. ¿Ya? Y aquí hay unas columnas, estas columnas que están viendo acá. ¿Qué se llaman las columnas? Columnas de Morgagni para eliminar ya las heces fecales. ¿Sí? Y en el ano, acá, justo acá donde están viendo, se va a producir otra transición. Hasta acá llega el epitelio de colon, el epitelio columnar. Aquí en realidad es recto, ¿sí? Mucosa de recto columnar, y a partir de acá el epitelio cambia y se convierte en epitelio escamoso estratificado. Primero es no queratinizado y luego se queratiniza y se continúa con la piel de alrededor, ¿ya? Pues hay una transición, ¿sí? Aquí hay unas glándulas perianales que lubrican esta zonita, ¿sí? Y nada más, ¿ya? Acá en el recto llano hay algo interesante. En la submucosa, ¿qué puede encontrar? ¿Qué puede encontrar? Un plexo venoso. ¿Qué se llama ese plexo venoso? Hemorroidal, ¿sí? Ese plexo venoso, especialmente en mujeres, no es broma, en las mujeres, ¿qué puede formar? Una enfermedad que se llama las hemorroides, ¿sí? ¿Qué son las hemorroides? Son varices de este plexo hemorroidal. Toda persona que tenga un incremento de presión intraabdominal, incluso los que hacen pesas, cuidado los que hacen pesas, ¿eh? Los que hacen pesas, ¿qué hacen para hacer pesas? Apretan la barriga. ¿Y qué hace esa presión de barriga? Aumenta la presión intraabdominal, ¿sí? ¿Por qué digo mujer con más frecuencia? Porque la mujer tiene un estado fisiológico de hipertensión abdominal. ¿Cuándo es? La gravidez, ¿no es cierto? El embarazo, ¿sí? Y los estrógenos también favorecen a eso. ¿Qué ocurre? Las venas se pueden hacer varicosas en esta zona, que se van a convertir a futuro en varices o hemorroides, ¿sí? Que pueden ser internas si están dentro de esta línea, o pueden ser externas si están fuera de esta línea, ¿ya? Y ahí la cosa es fea, ¿eh? Porque las hemorroides, ahí hay sangre, se trombosa, se coagula y puede tener complicaciones, se puede ulcerar, puede sangrar, etc. ¿Ya? Nadie quiere tener hemorroides, ¿sí? Entonces cuidado con los que hacen pesas, no los levantapesas. Apéndice secal finalmente es un pequeño apéndice, tiene mucosa de colon, pero lo más importante es esto. ¿Qué es esto que tiene su apéndice? Folículos linfoides. Actualmente hay nuevos estudios sobre el papel del apéndice, ¿sí? Es un reservorio de su flora microbiana. Cuando ustedes tienen alguna enfermedad o toman antibióticos y los antibióticos barren con sus bacterias de su colon, ¿quién tiene un reservorio de bacterias que luego coloniza todo otra vuelta? ¿Quién es? El apéndice. Entonces tiene un reservorio, tiene una función, ¿ya? Y obviamente, como tiene alto folículo linfoide, obviamente también tiene una función inmunitaria, ¿sí? Que también contribuye con la parte inmunitaria. Lamentablemente, al apéndice se pueden meter caquitas, se pueden meter gusanos, se pueden meter restos, y si eso ocurre, obstruye la luz del apéndice, se inflama y produce ¿qué? Apendicitis. ¿Quién ha tenido apendicitis? ¿Vale? Y a eso es grave, ¿no? Porque se puede inflamar, se puede llenar de pus, se puede romper y complicar. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. ¿Preguntas, dudas? ¿Quejas, agravios? ¿No? Tenemos hasta 45. Vamos a